Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Huamascapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Guam Radio 94.1 y Ciudad TV invitan. Librofest Metropolitano 2017. El nombre del libro es Derechos y Políticas Públicas, una indagación tanto de lo instrumental, de lo institucional y lo político en México. Principalmente va dedicado a aquellos estudiosos de la conexión o del vínculo que hay entre políticas públicas y derechos humanos. No obstante, no se reduce a ellos, sino también a profesores e investigadores, a académicos y a poblaciones estudiantiles. Bien, pues esta necesidad pues concretamente nace de hace unos 16 meses. El libro tuvo una gestación, una formulación de aproximadamente 14 meses. Fue hace unos 16, 18 meses cuando la doctora Pilar Berrios Navarro, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y su servidor platicamos de la necesidad y de la problemática que planteaba las políticas públicas con enfoque de derechos humanos o los derechos humanos en el enfoque de políticas. Nosotros problematizábamos principalmente que el gran déficit que había en esta unión era de que una suponía a la otra, es decir, hacer políticas públicas con enfoque de derechos implicaba hacer únicamente o formular la política pública únicamente agregándole el adjetivo de derechos. Por otro lado, comentábamos que atribuirle al derecho humano una acción gubernamental mediante políticas públicas planteaba otro problema. Entonces, fusionar derechos humanos con política pública con derechos humanos, era el principal problema metodológico y heurístico que quisimos abordar. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que tenemos tomadores de decisión, es decir, policy makings, hacedores de política, que muchas veces no conocen el propio método de la política pública, pero que mucho menos conocen de derechos humanos. Tenemos en México, afortunadamente, muchas organizaciones civiles y también muchos gobernantes que conocen del tema de derechos humanos, pero que, si bien, por un lado, no conocen la estructura de las políticas públicas, tampoco conocen la de los derechos humanos. Entonces, es todo un problema formativo, justamente en un momento como el actual, donde tantas violaciones a los derechos humanos en materia de género, en materia laboral, de salud, educativa, con poblaciones LGBTI, poblaciones callejeras, etcétera, tienen un serio problema para ser atendidos desde los gobiernos. Entonces, ¿cómo abordar el problema de la ecología? ¿Cómo abordar el problema de género? ¿Cómo abordar el problema de las poblaciones callejeras? ¿Cómo abordar el problema del derecho a la salud, del derecho al agua? Plantea necesariamente la fusión de estos dos campos distintos, ¿no? Entonces, ha sido un problema para los gobiernos. Muchos gobiernos tienen la total intención de incorporar el enfoque de derechos humanos, pero no saben cómo. Para empezar, el libro en cuestión pues tiene varios está segmentado en tres partes, ¿no? La primera de ellas es justamente la parte institucional, ¿no? Las políticas y programas de derechos humanos, donde se abordan 3 capítulos, los límites en el diseño de políticas públicas en el Programa Nacional de Derechos Humanos. Se analiza también el Programa de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y, por otro lado, las políticas públicas, los derechos sociales y ciudadanía en el caso de la delegación Álvaro Obregón. Por otro lado, la segunda parte del libro pues habla de los enfoques de derechos en la evaluación y presupuestación de las políticas. Una tercera parte habla de los actores y derechos. Entonces, grosso modo, el libro tiene 3 partes. Uno, sobre los programas y políticas. El segundo, sobre el enfoque de derechos en la evaluación. Y el tercero, sobre actores y derechos. Entonces, a lo largo del libro, pues se habla de poblaciones muy específicas, como son la población LGBTI,
y se abordan programas como son el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos de Oaxaca, etcétera, ¿no? Entonces, sí se abordan diferentes poblaciones y diferentes perspectivas en el libro. Los aportes que podría darles a los alumnos es justamente el enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Cuando formulamos una política pública que de por sí ya es un problema formativo, los alumnos cuando están en aulas particularmente tienden a formular los problemas a partir de lo que ven, de alguna necesidad, confunden la ausencia de un servicio, por ejemplo, la ausencia de escuelas, la ausencia de hospitales, la ausencia de diferentes servicios públicos, como puede ser el alumbrado, bacheo, etcétera, lo confunden con un problema público y la ausencia de un servicio no es un problema público. El problema público tiene que plantearse a partir de algún asunto que tenga que ver con el nivel de bienestar de la población. Entonces, no es lo mismo que falten escuelas, que falte un servicio, a que haya un alto déficit de analfabetismo. Esa es otra cosa. Eso por un lado y en un primer momento. Pero, ¿qué pasa si este déficit, ¿no? en los índices, un bajo índice de analfabetismo, lo pasamos con un enfoque de derechos? Entonces estamos hablando ya no de, primero, la ausencia de escuelas, la falta de servicio. Lo pasamos a una formulación más compleja, como es el alto índice de analfabetismo. Pero ¿qué pasa si le sumamos el enfoque de derechos? Entonces estamos hablando de violación al derecho a la educación. Entonces, en este momento, por un lado existe pues un problema muy fuerte, porque por un lado tenemos un acuerdo. Estamos todos de acuerdo, gobierno, sociedad, academia, en gobernar mediante derechos humanos. Pero a su vez vivimos a diario su violación. Entonces, ¿qué tiene que ver la formación del alumno en esto? ¿No? De que el alumno podrá comprender a través de la lectura de este libro que insertar este enfoque de derechos o políticas públicas con este enfoque te va a llevar a un planteamiento mucho mayor que están exigiéndose ya a partir de organismos internacionales. Ya la ONU, la CEPAL, está señalando que los gobiernos nacionales, subnacionales, es decir, estatales, incluso hasta municipales, deben de tener el enfoque de derechos. Incluso si tú eres una organización civil y quieres tener financiamientos externos, gubernamentales o incluso hasta transnacionales, necesitas incorporar el enfoque de derechos. Entonces, incorporar el enfoque de derechos en la hechura de políticas públicas va a ser un requerimiento para cualquier persona que quiera ejercer la tarea gubernamental. Estupendo. ¿Por qué es importante que la ciudadanía, digamos, de a pie, los no académicos, los que no son estudiantes, sociedad civil, que bueno, ya son un grupo más o menos especializado, le puede interesar? En primera, por la exigibilidad de los derechos. Aquí el enfoque de derechos trae dos conceptos centrales muy importantes. Uno es la exigibilidad de derechos y otro es su justiciabilidad. Entonces, las personas que están interesadas en la exigencia del derecho, por ejemplo, movimientos sociales, marchas, huelgas, son personas que están asumiendo la violación de un derecho y que están buscando su exigibilidad, y que por supuesto están buscando que una entidad estatal le proporcione justicia, es decir, que sea justiciable. Entonces, ¿por qué este libro puede servirles, en términos, si tú quieres, utilitarios, que al ciudadano de a pie le pueda servir este libro? Justamente porque le da las herramientas que para la doctora Pilar Berrios y para mí son principalmente los marcos institucionales y políticos del enfoque de derechos en las políticas públicas. Estos mecanismos le pueden ayudar justamente a que esta persona que está demandando un servicio, o está exigiendo un derecho, o está exigiendo que se vea, que se visualice la violación de un derecho, ¿no? Le da los marcos analíticos para extender, digamos, no solamente la comprensión, sino su cumplimiento.
¿no? Entonces, efectivamente, no es para académicos, no es para investigadores únicamente, no es para sociedad civil, sino también para los ciudadanos que buscan que se garanticen derechos. Bueno, han sido varias, se hizo un estudio por ahí del 2004 que me invitó el doctor Manuel Cantochac a participar, que se llama Nuevos Actores, Nuevos Enfoques del Desarrollo Social, que fue una investigación financiada por CONACYT. El año pasado también coordiné un libro que se terminó de imprimir a finales del 2014, del 2015, y que bueno, el año pasado pues tuvimos mucha promoción de él. Es el de Intercambio Político, una forma de indagar las relaciones de poder entre sociedad civil y gobierno, ¿no? Yo principalmente me dedico a analizar relaciones de poder entre organizaciones civiles y gobierno, justamente en políticas públicas con enfoque de derechos. Y bueno, pues iniciamos este año con esta obra de derechos y políticas públicas. Bueno, por supuesto, nosotros vemos con mucho entusiasmo que la UAM Azcapotzalco esté institucionalizando este tipo de festivales, el LibroFest, y sobre todo que nos ayude, digamos, en la elaboración de materiales audiovisuales, justamente para que no se quede todo en la feria, que ya de por sí es importante, sino que pueda quedar plasmada en otro tipo de escenarios. Nosotros sí le vemos mucha oportunidad y mucho futuro al LibroFest, justamente por todo este déficit que hay en el tema educativo, formativo, y que las ferias de los libros pues muchas veces no tienen el tiempo suficiente de estar en alguna sede, y que pues las editoriales están intermitentemente a lo largo de la ciudad o del país, pues en varios escenarios. Entonces, que tengamos en el LibroFest una sede más, yo creo que lo convierte en una oportunidad inmejorable. Pues mira, yo creo que el norte, en términos de este déficit que hablas, no está tan mal, por ejemplo, como lo está el oriente. El oriente o el sur de a de veras, no el sur donde acaba en San Ángel o no, el sur real, el Tláhuac, ¿no? Milpalta, ¿no? Lo que es el sur y el oriente, si hay un déficit de librerías, hay un déficit de universidades, hay un déficit de festivales literarios muy importante, ¿no? Afortunadamente tenemos aquí unos faros, el faro de Iztacalco, el faro de Oriente, pero que como oferta cultural literaria todavía es insuficiente. Si tú lo comparas con el norte, el norte, si bien comparativamente con el centro o el poniente está por debajo, comparativamente con el oriente y el sur está mejor, ¿no? Sobre todo porque pues en el norte está el Politécnico, también algunas sedes de la UNAM, y pues conecta con un corredor muy importante del Estado de México, pues que también no es ningún lugar intrascendente para la zona metropolitana, ¿no? Entonces yo creo que el norte pues justamente ha crecido porque no tiene este tipo de instituciones que lo ayudan a institucionalizar estos eventos, ¿no? Bueno, vamos a estar en el LibroFest el 23 de mayo a las 11 del día presentando el libro de Derechos y Políticas Públicas, Desafíos Institucionales y Políticos en México. Pues mira, yo creo que pues son instituciones, digamos, gobiernos que si tú dices, bueno, en un primer momento están totalmente lejanos, que tiene que ver uno con el otro, pues habla de lo plural que son las ferias, ¿no? Y de la necesidad de que sean, de que la oferta plural, interdisciplinaria, multidisciplinaria de las ferias, pues sea todo un abordaje. ¿Por qué lo digo? Porque en un momento actual que presume de tanta especialización, a veces una bocanada de pluralidad y de esta comparativa entre Japón e Hidalgo, pues suena raro, pero le da riqueza y pluralidad a una feria tan importante como es el LibroFest. Estimados amigos, pues invitamos el 23 de mayo a las 11 a.m. a que vayan a la presentación del libro Derechos y Políticas Públicas, Desafíos Institucionales y Políticos en México. Lo estaremos presentando junto a otros, parte de autores que participaron en el libro,
personas muy importantes como son el doctor Carlos Humberto Durán y la doctora Gabriela Barajas, que estarán con nosotros. Van a estar presentando en nuestro libro y pues los invitamos, no falten, martes 23 de mayo a las 11 a.m. en Librofest. Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Guamas, Capotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Guam Radio 94.1 y Ciudad TV invitan. Librofest Metropolitano 2017.